el Hijo desciende del cielo y se vierte en el niño que nace. ¿Alguien entiende? Escuche cómo lo dice Isaías. Niño nacido, hijo dado. Saludos estimados hermanos, una vez más a un video. En esta ocasión reaccionaremos a otro video muy interesante también que nos mostrará un poco la cuestión sobre el nacimiento de Jesús. Ya que estamos cerca de Navidad, sería bueno, ¿no? En esta ocasión no veremos a un sacerdote o a alguna hermana religiosa o alguna situación como en otros videos anteriores que se hayan dado dentro de una parroquia, ¿no? Dentro de una iglesia católica. Esta vez reaccionaremos a una hermana protestante, aparentemente es una pastora, que hablará, bueno, en el video trata sobre otro tema, pero iremos viendo, ¿no? Esta vez hablaremos o daremos una opinión fundamentada en las escrituras sobre el tema que ella va a tratar en un video extenso que ella habla algunos temas, ¿no? Pero en estos segundos, en estos minutos, que no es mucho tiempo, ella tocará este tema de la encarnación o del nacimiento de Jesús. Entonces vamos allá. Aquí estamos. ¿Aquí estamos? ¿Todo bien? Sí. A ver, entonces vamos a reaccionar a este video, ¿no? Este video también lo reaccionó este cortito, el padre Byron, a quien se los recomiendo de verdad. Es un excelente sacerdote católico. Entonces el canal de él, si no me equivoco, es un sacerdote millennial. Así que se los recomiendo mucho. Aquí no diremos lo mismo que él dijo. Daremos otra opinión porque si no sería copiar. Entonces una opinión de un laico católico como lo soy yo, ¿no? Vamos a darle. Ese espíritu dice que será opositor de Dios. Como estamos viendo, este es un video que habla sobre otros temas. Está hablando del opositor de Dios, que en sí sería el anticristo, ¿no? Entonces, ella está hablando sobre el rapto, sobre el rapto y la venida de Cristo, ¿no? Y también habla sobre el anticristo. Entonces, en estos segundos que se aproximan, en estos minutos, creo que son 2 minutos casi, hablará sobre la encarnación, el tema de la encarnación o la venida de Cristo o el nacimiento de Cristo. Escuchemos y luego vamos a opinar. Recordemos que hay algo importante que tenemos que entender. Recordemos que el anticristo, más que cualquier cosa, recuerden, no sé si se acuerdan, que les hablé del espíritu del anticristo y de la persona del anticristo. Ok, en esta dirección, Ahí viene, escúcheme, ahí viene. el Señor usó a María Ya. para formar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es decir, oiga esto, niño nacido, hijo dado. El hijo desciende del cielo y se vierte en el niño que nace. ¿Alguien entiende? Escuche cómo lo dice Isaías. Niño nacido, hijo dado. No es el hijo que nace. El hijo ya estaba en el cielo. El hijo se deposita en el niño. ¿Alguien entiende? Entonces en esa dirección, oiga, Dios usa a María para tomar el recipiente donde va a poner el hijo. Pero, a ver, el espíritu del anticristo se va. Ya ahí va el otro tema. Ahí va el tema del rapto, de la segunda venida de Cristo, del anticristo y todo esto, ¿no? Del anticristo que habla ella, ¿no? Ahora, no vamos a hablar sobre el anticristo ni nada de eso. Vamos a centrarnos en la encarnación, en lo que ella dijo, el recipiente.
el hijo no nace. Son palabras que ya dijo, ¿no? Em, y aquí podrían nacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿este recipiente tenía alma? ¿No tenía? ¿Tenía vida? Porque lo que da a entender es que es como un recipiente el cual servirá para que el Hijo de Dios, en este caso Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, eh, viniera y se depositara en él. Eso es lo que da a entender ella. Pero vamos a las fuentes, vamos a las sagradas escrituras, específicamente. Ahora les voy a mostrar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Y ustedes podrán ir a revisar. Podrán ir a revisar. Vamos al primera, a la lectura que ella da, ¿no? Que da a conocer, que presenta, ¿no? La Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. ¿Ya? Y ahí viene lo de la demás parte de este versículo, que es muy interesante también para tratar otro tema sobre si Jesús es Dios o no. Pero bueno, ahora no nos centramos ahí. Vamos a ver si realmente es así como dice ella o no, porque puede haber confusión, que es un tema muy importante, porque es la persona, el ser centro de nuestra fe cristiana, de la cristiandad, ese Jesús. No estamos hablando de otro personaje, no estamos hablando de Pablo, de otros personajes o de la Virgen María. Estamos hablando de un personaje, o sea, el núcleo del cristianismo, que es el mismo Cristo, Jesús. Entonces, por esto vamos a dar estas citas bíblicas, vamos a la fuente, a las fuentes de lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de este tema. Entonces, sí, como dice ella, ¿no? Ella lo ha dicho, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Aquí acaso dice, como ella da a conocer, ¿no? Que Jesús, el Hijo, viene, el recipiente, no dice nada de eso. Es una interpretación de ella, eso es lo primero, la interpretación. La interpretación, cualquiera puede darla, una opinión, cualquiera puede darla, sí, pero aquí es el problema de los hermanos protestantes, ¿no? Como ellos tienen lo que es la libre interpretación, pueden caer en errores. Y como vemos en esta cita que ya ha dado, no dice que haya un recipiente, no dice que María, la Virgen María tuvo un recipiente. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Pregunta, hijo nos ha sido dado. Ahora hago una pregunta muy importante, ¿no? ¿Jesús no era niño entonces? Aquí se refiere al mismo Jesús, lógicamente. Pero bueno, vamos a ir viendo para ver si es verdad lo que digo o no. Y aquí viene una cita importantísima, que es de Juan 1:14, que creo que con esta cita bastaría para todo. Bastaría para todo, pero bueno, iremos viendo otras citas por si acaso, otras citas por si acaso algún hermano protestante tenga dudas. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, podemos ir a leer a nuestras Biblias, Juan, los primeros capítulos de Juan, especialmente el capítulo 1, que detalla muy hermoso, de una manera muy hermosa, lo que es, lo que es la venida del Mesías, el nacimiento de Jesús. Y también específicamente lo que es la encarnación. Vemos que el verbo, todos sabemos quién es el verbo. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Todos sabemos eso. Creo que no hay protestante, hermano protestante, que no tenga duda de eso. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, se hizo carne, Él se hizo carne. No es que un recipiente se hizo carne y luego Él
se iban a introducir en el recipiente, en el cuerpo, en ese cuerpo que realmente no era el Hijo de Dios, según lo que la hermana protestante da a entender. Pero aquí vemos algo totalmente distinto. Con esto digo que la cita de Isaías está mal, no, está bien. Simplemente que la cita de Isaías está bien, o sea, está bien, solamente que ella ha interpretado mal. Ese es el problema. Pero aquí vemos, o sea, recordemos que también los apóstoles siempre tomaban como referencia a personajes del Antiguo Testamento. Y hay que hacerlo. Estamos haciéndolo ahora. Entonces, vemos con claridad esta cita que prácticamente deja a un lado esta teoría, esta interpretación mala de que no, que la Virgen María tuvo un recipiente y después de un tiempo, después, no sé de qué tiempo, vino Jesús, el Hijo de Dios, y habitó en este recipiente. No es así. El verbo se hizo carne. Él fue que se hizo carne. Ahora, comprendo que la parte humana de uno es difícil de entender esta parte. Muy difícil. Como para un ateo es complicado o es difícil creer en la existencia de Dios. También lo es. Humanamente es imposible, pero para Dios es posible. Esta cuestión de que el verbo se hizo carne. Él se hizo carne. Él decidió hacerse carne. Y esto de lo imposible para los hombres y posible, muy posible para Dios, totalmente posible para Dios, viene desde el Antiguo Testamento, de Isabel y luego de la misma Virgen María. Vamos a otras citas por si acaso tengan dudas. Vamos a ver. Gálatas 4:4. Capítulo 4, versículo 4. El Hijo eterno del Padre fue concebido como hombre, haciéndose hijo de mujer y sometiéndose a la ley. Otra cita que prácticamente deja a un lado esta creencia o esta mala interpretación de la hermana protestante. El Hijo eterno del Padre fue concebido, él fue concebido. No es que él esperó que esté el recipiente y luego se iba a introducir. No fue así. Otra cita bíblica, vamos algunas. Lo concibió, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Eso, concebido, eso viene del Espíritu Santo. No es que era carne pura, humana, y luego el Hijo de Dios venía y entraba en él. No fue así. Esto no dice las Sagradas Escrituras. Esto no dice la Biblia. Juan, a eso era Mateo 1:20, ¿no? Ahora Juan 17:5. Jesús existe never. Esta es una opinión, ¿no? Que escribí por ahí. A ver, aquí viene. La gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. ¿Ya? Jesús existe antes de todo. Esto aquí, ¿por qué ubiqué esta cita, no? Porque si es verdad lo que dice la hermana, ¿no? En esta parte, solamente en la parte de que Jesús ha existido desde siempre. Sí, Jesús mismo lo dijo. La gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. Esta parte, solamente esta parte de que dice la hermana, sí es verdad. De que Jesús siempre ha existido, pero que Él mismo se hizo carne. Eso es lo que ya no comprendo humanamente. Y se le entiende por partes, porque humanamente esto es complicado. Si nos quedamos solamente en lo humano, se nos hace difícil entender. Pero las Sagradas Escrituras pues nos revelan que Él decidió hacerse carne. Él se hizo carne. Y bueno, lo que dice la iglesia y la tradición, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, que está, recordemos que todo lo que dice la iglesia tiene como fundamento las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso aquí está ubicado esto, ¿no?
Y esto lo encontramos en Hebreos 4:15, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Por qué ubiqué esto? Porque Jesús, aquí dice que Jesús es semejante a todos, a nosotros en todo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús nació, creció, comió, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, seguramente hasta sonrió. Y hay otras expresiones que podemos ver en los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo ubiqué? Porque es como todo, es semejante a todo, a nosotros en todo, menos en el pecado. Esto quiere decir que también nació con nosotros. Se hizo, nació como nosotros, o sea, tuvo un nacimiento normal, pero, como también es Dios y hombre verdadero, Él decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. Y esto lo vemos, y con esto termino, en la primera, bueno, en la segunda lectura, en esta de aquí, que prácticamente es la que sirve. Sí, Jesús es humano, es un hombre, verdadero hombre, y también es verdadero Dios. Y esto, claro, que es un poco difícil de entender, ¿no? Difícil de entender. ¿Él nació como hombre? Sí, sí. ¿Él decidió hacerse carne como nosotros? Sí, menos en el pecado. Entonces, con esto termino, con esto concluyo. Con esto concluyo. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, esperando que vivan eh, con total fe este tiempo de Adviento. Y ya estamos a poco, a muy poco, de tener este hermoso momento, este hermoso tiempo de Navidad. Y así como hemos visto que Él decide hacerse carne y habitar entre nosotros, de esa misma manera debemos hacer carne todo lo que hemos recibido de Él y compartirlo también con los otros, con nuestros hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y con esto, hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones.